Bien, les aclaro, sigo manteniendo cerrado mi video para no consumir ancho de banda y evitar que se les corte a ustedes la recepción de mi audio. Arrancamos con los instrumentos para mediciones eléctricas. A partir de la próxima clase vamos a hacer un cálculo de algunos circuitos eléctricos que en la siguiente estaríamos, si tuviésemos clases presenciales, ensayando en el laboratorio para cotejar con la práctica experimental y con mediciones la verificación de todas las leyes que teóricamente vamos a aplicar la semana que viene. Como no vamos a poder ir al laboratorio, los vamos a ir haciendo de manera simulada, vamos a plantear circuitos gráficos, le vamos a simular aplicación de tensión y vamos a ver qué pasa con las diferentes magnitudes que podamos medir. Entonces hoy lo que tenemos que hacer es hablar de los instrumentos con los que ustedes se van a poder encontrar a lo largo tanto de su carrera como estudiante como de su carrera profesional, cuando tengan que intervenir o ver un circuito eléctrico, una instalación eléctrica, o un determinado sistema en el cual tengamos instrumentos de mediciones eléctricas. ¿Qué debemos tener en cuenta inicialmente? Todas las magnitudes eléctricas no se pueden medir por observación directa. A ver, es poco común que por observación directa midamos alguna magnitud, pero hay muchas de ellas que a ojo las podemos determinar. Podemos determinar viendo a qué distancia se encuentra nuestro compañero, aproximadamente qué distancia hay entre nosotros. Viendo el tamaño de una pieza podemos más o menos estimar el volumen, o incluso si sabemos de qué material es y más o menos estimamos el volumen, hasta podemos calcular su peso. Si tenemos un determinado cuerpo que somos capaces de levantar con la mano, y si estamos más o menos duchos, por la sensación de la fuerza que hacemos nosotros, podemos determinar aproximadamente su peso, pero cuando hablamos de magnitudes eléctricas, ya no. Porque ninguna de las magnitudes de que hablamos la semana pasada, intensidad, tensión, resistencia, potencia, energía eléctrica, ninguna de esas magnitudes es visible y por ende no tenemos forma de medirlas por observación directa, sino que tenemos que hacerlo a través de procesos intermedios. Por ejemplo, cuando ustedes estudiaron física, habrán visto que cuando circula una corriente por un conductor, si a ese conductor lo ponemos dentro de un campo magnético, se produce una fuerza. Entonces, nuestros instrumentos para medir el valor de una corriente o el valor de una tensión, por ejemplo, van a emplear la fuerza ejercida sobre un conductor que lleva esa corriente por un campo magnético externo. Entonces, por eso vamos a ver en un rato los principios de funcionamiento de estos instrumentos. ¿Qué otra consideración debemos hacer? Debemos prestar suma atención y cuidado, ya que vamos a estar trabajando con electricidad. Un elemento invisible, es decir, como dijimos en el punto anterior, no lo podemos medir a la electricidad, a la corriente, a la tensión eléctrica por simple observación. Circula dentro de un conductor en donde no la vemos, ese conductor puede estar aislado o no, y a la corriente no la vamos a ver, y es muy riesgosa. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es conductor eléctrico, y todos los sistemas trabajan con lo que se llama sistema de puesta a tierra, que permite que ante un cable pelado que caiga al suelo, circule una corriente a través del suelo y haga que actúen las protecciones apropiadas para que se desconecte el circuito y por ende no perdure esa falla. Bueno, si nosotros tocamos un conductor energizado y estamos parados en el suelo, por nuestro cuerpo, como tiene resistencia no infinita, va a circular una corriente y esa corriente eléctrica puede ser peligrosísima. Entonces, cuando se hacen los prácticos experimentales o se trabaja en circuitos con tensión, hay que tomar precauciones especiales o incluso ver que el circuito eléctrico tenga las protecciones especiales para que ante un accidente no ocurra nada o no se ponga en riesgo la vida de quien está trabajando en el lugar. Otra de las cuestiones a tener en cuenta, hay que elegir adecuadamente los instrumentos conforme a la magnitud que vamos a medir y a la cantidad de esa magnitud. A ver, si yo voy a medir tensión, tengo que usar un instrumento que sirva para medir tensión, pero no solo eso. Si la tensión que yo voy a medir es de entre 0 y 100 volts, o 0 y 220, o 0 y 500 volts, tengo que usar un instrumento para medir tensión adecuado a ese nivel de medición. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a medir 500 volts y uso un instrumento que tiene capacidad para medir 50.000 volts, no voy a ver acuse de movimiento de la aguja de ese instrumento y no voy a poder determinar la medición.
Si por el contrario pretendo medir una tensión de 10.000 volts con un instrumento preparado para 500, lo voy a quemar, porque le va a hacer circular internamente una corriente más alta que la de diseño, que lo va a terminar dañando de inmediato. Otra de las cuestiones a tener en cuenta, debemos tener cuidado con el manejo de estos instrumentos, porque normalmente son muy sensibles, y tener en cuenta que de acuerdo a su tipo y modo de conexión debemos disponerlo de manera adecuada. A ver, vamos a ver que hay instrumentos que se conectan en serie, instrumentos que se conectan en paralelo. Cuando analicemos cada uno de estos instrumentos vamos a ver qué implica conectar en serie o en paralelo. Pero la cuestión es que si conectamos inadecuadamente, por ejemplo, un instrumento preparado para ir conectado en paralelo, ¿lo conectamos en serie? No va a circular ninguna corriente en el circuito que estemos queriendo ensayar y no vamos a tomar ninguna medición útil, de hecho no va a funcionar el circuito. Ahora bien, si a un instrumento que está preparado para conectarlo en serie lo conectamos en paralelo con la fuente de alimentación, vamos a provocar un cortocircuito tan grande que se va a quemar el instrumento y posiblemente los cables y la fuente de alimentación. Entonces debemos tener cuidado con eso también. Y finalmente, siempre la recomendación, cuando vamos a hacer un práctico experimental o a conectar un circuito eléctrico, por ejemplo, estamos armando la instalación eléctrica de nuestra casa, antes de ponerla en servicio debemos hacer verificaciones apropiadas para ver que no hayamos hecho una conexión errónea, que la conexión errónea de nuevo puede derivar en que no funcione el circuito o instalación, o en que se provoque un cortocircuito, que de nuevo un cortocircuito es hacer circular una corriente más alta que la de diseño del elemento de medición, de los cables y de la fuente de alimentación, que terminen derivando en que se quema todo, básicamente. Cuando vamos a hablar de mediciones tenemos que hablar de errores también. Hay una magnitud puntualmente asociada al error, que es lo que nosotros le llamamos la exactitud. ¿Qué es la exactitud de una medición? El grado de aproximación con que el valor medido concuerda con el valor verdadero. Es decir, si yo voy a medir una magnitud que en ese momento su valor es 220, según qué tan cerca o qué tan lejos de ese valor de 220 me está arrojando mi instrumento, va a ser la exactitud. Si yo sé que hay 220 voltios, por ejemplo, porque me lo está garantizando alguien que lo está midiendo en otro punto con un elemento patrón, y mi instrumento para medir tensión me dice 150, estoy cometiendo sin dudas un error muy grande. Ese error puede analizarse desde dos perspectivas. Como error absoluto, es decir, si yo sé que ahí hay 220 volts y mi instrumento me dice 150, tengo un error de 70 volts. A eso se le llama error absoluto. Pero también tenemos otro error que es muy práctico a la hora de analizar el funcionamiento de los instrumentos, que es el error relativo. Es calcular el error absoluto que me garantice el fabricante que como máximo va a tener ese instrumento, y relacionarlo con lo que es el alcance de medición. Es decir, yo tengo un instrumento que es capaz de medir entre 0 y 220 volts, y el fabricante me dice que ese instrumento, en la peor de sus condiciones, nunca va a tener un error mayor a 11 volts. 11 volts dentro de 220 es el 5%. Entonces, este instrumento va a tener una clase de exactitud o una clase igual a 5, tal cual el último de los valores que tenemos acá. Si tenemos un instrumento que tiene una clase igual al 0,1, el primero de los números, ¿qué quiere decir? Que cualquier medición va a estar alcanzada de un error de más o menos el 0,1% del error de medición de la alcance de medición de mi instrumento. De nuevo, si es un instrumento que tiene capacidad para medir entre 0,1% es 0,22. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese sería 0,22 sería el error absoluto y 0,1% sería el error relativo que me garantice el fabricante de ese instrumento. ¿Se entendió más o menos la lógica de lo que les estoy planteando? Profe. Gráficamente, por las dudas, para cuando vuelvan a ver el audio. Nosotros podemos tener un instrumento preparado para medir una determinada magnitud entre 0 y 10, con una aguja que se va a desplazar cuando yo le aplique a bornes la magnitud que estoy queriendo registrar. Si el proveedor del instrumento pongámoslo para hacerlo más fácil, entre 0 y 100, me dice que este instrumento es de clase
igual a 1, ¿qué quiere decir? Esta clase igual a 1 quiere decir que cualquier medición que yo tome entre 0 y 100, por ejemplo, 35, va a estar afectada de un error que va a ser igual a más o menos el 1% del alcance de medición. ¿Quién es el alcance de medición? La diferencia entre el principio y el fondo de escala. ¿Qué diferencia tengo entre el principio y el fondo de escala, que aquí se llamaría alcance de medición? 0 y 100, la diferencia es 100. Medición, por ejemplo, acá si tome 35, mi medición va a ser 35 más menos el 1% de 100, es decir, más menos 1. El fabricante, al decirme que este instrumento es de clase 1, me está garantizando que el error de medición nunca va a ser mayor al 1% del alcance de medición. Es decir, nunca va a ser mayor a 1 con respecto al 35 que estoy midiendo. Esa es básicamente la forma de definir la clase del instrumento. Profe, Sí. los valores que puso entre paréntesis para error relativo, ¿son los únicos que hay o son No, solamente a modo de ejemplo? son a modo de ejemplo, son a modo de ejemplo. Depende del fabricante, depende del instrumento, porque hay una cuestión más. Un instrumento de clase 0,1 me está garantizando el 0,1% del alcance de medición como error. Si ese mismo instrumento viene en clase 5, ese fabricante me está ofreciendo como garantía que nunca voy a cometer un error mayor al 5% del alcance de medición. ¿Qué quiere decir? Mientras más pequeño es el número que corresponde a la clase, mucho más exacto es el instrumento, y mientras más exacto es, más costoso. Entonces, depende del fabricante, voy a tener diferentes clases, si bien normalmente están estandarizadas, pero nos podemos encontrar con otros valores de por medio en el mercado. Yo esto se los puse como ejemplo. Otra de las cuestiones que debemos tener en cuenta es la precisión. La precisión de un instrumento indica repetitividad de resultado, es decir, el grado con el cual las medidas sucesivas arrojan idénticos valores. Recién dijimos, tengo una magnitud que es exactamente 220 volts o 220 porque con un instrumento patrón lo estoy registrando. Y mi instrumento me arroja siempre 150 exactos. ¿Qué quiere decir? Mi instrumento no es para nada exacto, pero si siempre me da el mismo valor, quiere decir que es muy preciso. Ahora, puedo tener instrumentos con menor grado de error, que las mediciones fluctúan entre, cuando yo tengo una magnitud que vale 220 y las mediciones fluctúan entre 215 y 225 cada vez que tomo la lectura, voy a tener un instrumento mucho más preciso, pero mucho menos preciso, pero con una variabilidad en su exactitud bastante grande, digamos. Entonces, estos dos efectos pueden estar conjugándose y cualquiera de los dos llevarme a no siempre obtener el valor más adecuado de la medición que estoy tomando. Otra cuestión que debemos tener en cuenta es la sensibilidad del instrumento, es decir, si se trata de un instrumento analógico, ¿qué tanto se mueve la aguja por cada unidad en que varía la magnitud que estoy midiendo? Si paso de 220 a 221, ¿se advierte el desplazamiento de la aguja o no? O si estamos hablando de instrumentos digitales en donde me cambia un decimal o un número en el display que estoy leyendo, si ante una pequeña variación o ante la variación de una unidad de la magnitud que estoy midiendo, cambian o no los números en el display para ver qué tan sensible es. La resolución que tenga la escala, si se trata de una escala gráfica, una escala bien trazada al ojo humano le permiten ver desplazamientos de 1/10 de milímetro. Si lo trasladamos a un instrumento digital, una buena resolución sería tener la mayor cantidad de decimales posible en ese display para que yo pueda ver pequeñas variaciones y detectarlas. Entonces hablaríamos de sensibilidad y buena resolución. Pero bueno, eso no siempre lo tenemos disponible dependiendo de qué tan bueno o no sea el instrumento. Otra cuestión, los tipos de escalas. Nos vamos a encontrar con escalas uniformes dentro de los instrumentos. Esto ya es propio de los instrumentos analógicos, dentro de los cuales tengamos una escala y una aguja que se mueve sobre ella. Por ejemplo, esta escala que estamos viendo acá va de 0 a 100 y tenemos perfectamente distribuido de manera uniforme los diferentes puntos de la escala. Podemos tener escalas
ampliadas, como por ejemplo esta que tenemos representada acá. En la primera íbamos de 0 a 100 y cada salto de 10 en 10 implicaba igual desplazamiento de la aguja. En esta ampliada que tenemos vemos que entre 0 y 50 tenemos solamente 2 divisiones de la escala, luego y con una cierta separación. Entre 50 y 90 tenemos una separación mucho mayor, que quiere decir ahí va a ser más sensible el instrumento, y vamos a ver que eso va a tener efecto sobre el error también, y después entre 90 y 100 volvemos a concentrar las separaciones de la escala, entonces nos queda ampliada en la parte central. ¿Qué ventaja tiene una y otra? La que es uniforme me permite tener mediciones válidas desde el comienzo y hasta el final. La que es ampliada me permite tener mediciones válidas solo dentro del intervalo ampliado, es decir, entre 50 y 90. Entre 0 y 50 no voy a tener mediciones, saber si estoy muy por debajo de 50 o no. Y entre 90 y 100 no voy a tener mediciones válidas, pero voy a tener idea si estoy muy por arriba de 90 o no, básicamente. Y para que ustedes lo tengan en cuenta, cuando recién vimos la clase del instrumento, o la clase de exactitud, decíamos que la clase era el error relativo del instrumento como porcentaje del alcance de medición. En una escala uniforme como la de arriba, el alcance de medición va entre 0 y 100. ¿Qué quiere decir? Si ese instrumento es de clase 1, quiere decir que el fabricante me va a garantizar que cualquiera de los valores que yo registre ahí va a estar afectado de un error de más o menos el 1% de 100. ¿Qué quiere decir? Más o menos 1. Si me vengo a la escala ampliada, el fabricante, y es de clase 1 también este instrumento, quiere decir que el fabricante me va a estar garantizando que el 1% de error va a ser con respecto al alcance de medición, y el alcance de medición va entre 50 y 90. ¿Qué quiere decir? Tengo un alcance de medición de 40 volts. Entonces, cualquier medición que yo tome entre 50 y 90 va a estar afectada de un error de más o menos el 1% de 40, es decir, más o menos 0,4. ¿Se entiende? Sí, profe, Profe, se perdón. entiende. Entonces, ¿qué quiere decir? Perfecto, este instrumento de escala ampliada va a ser mucho más exacto que el de escala uniforme, pero cuidado, me permite tomar mediciones válidas solo entre 50 y 90. Si yo quiero tener una medición de entre 0 y 50, ya no tengo garantizado el error y tendría que buscar un instrumento diferente. Bien, acá Profe, vamos a ver, respecto de las magnitudes eléctricas que analizamos el otro día, ¿qué tipo de instrumento se utiliza normalmente? ¿En qué unidad se mide con ese instrumento? ¿Qué tipo de conexión lleva? ¿Y en qué tipo de corriente se usa? profe, perdón. Sí, Antes dígame. de que diga esto, yo le quería preguntar si las escalas que explicó recién era únicamente para instrumentos analógicos. Es que en realidad eso tiene que ver con, valga la redundancia, la visibilidad que nosotros tengamos de la magnitud que estamos registrando. Puede ocurrir que un instrumento digital tenga una escala ampliada, por ejemplo, pero no va a ser visible al ojo humano. Vamos a tener que tener en cuenta que si leemos el manual del instrumento nos va a decir que, por ejemplo, viene preparado para medir tensión entre 0 y 500. Pero sin embargo, nos va a decir que esa escala es ampliada entre 200 y 300. Entonces nos va a garantizar el error del instrumento entre 200 y 300. Y que si medimos por fuera de eso, no nos garantiza cuál es el error cometido en la medición. Puede ocurrir eso, no es común, pero puede ocurrir. Esto es mucho más bien propio de los instrumentos analógicos. Ok, gracias. Bueno, si vamos a las diferentes magnitudes: tensión, corriente eléctrica o intensidad, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, desfasaje entre tensión y corriente, que era el coseno de phi que veíamos el otro día, o la frecuencia de nuestra corriente alterna, se van a medir con instrumentos cuyo nombre tiene que ver con la unidad en que vamos a medir. A la tensión la medimos en volts. Vamos a poner en marcha el puntero, así les puedo ir. A la tensión la medimos en volts.
el instrumento que se usa se llama voltímetro. A la intensidad o corriente la medimos en amperes, el instrumento se llama amperímetro. A la potencia activa en watts se llama wattímetro. A la potencia reactiva en volt-ampere reactivo se llama barímetro. A la potencia aparente en volt-ampere se llama volt-amperímetro. Al desfasaje, en realidad el coseno de phi, que se mide en decimal, el coseno de un ángulo varía entre 0 y 1, o entre 1 y menos 1, entonces ese instrumento se llama cofímetro. Y la frecuencia que se mide en hertz, el instrumento se llama frecuencímetro. Es decir, la mayoría de ellos tienen un nombre que se relaciona con la unidad de medida. Algunos de ellos se relacionan con la magnitud medida. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Podríamos encontrarnos con un instrumento preparado para medir miles de volts. Entonces la unidad de medida va a ser el kilovolt. Vamos a tener un kilovoltímetro. Podemos tener un instrumento para medir miliamperes. Se va a llamar miliamperímetro. Para medir kilowatts se va a llamar kilowattímetro. Entonces la unidad de medida va a estar afectada también de los múltiplos o submúltiplos de la unidad, y el instrumento va a variar su nombre según el múltiplo o submúltiplo de la unidad que estemos queriendo medir. Respecto al conexionado, tenemos que el conexionado puede ser paralelo, serie, paralelo cuando vamos a medir tensión, serie cuando vamos a medir intensidad, paralelo cuando vamos a medir frecuencia, y después en los otros dice ser serie barra paralelo. ¿Qué quiere decir? Los que dicen serie barra paralelo son instrumentos que tienen doble conexionado, una parte que va a ir conectada en serie y una parte que va a ir conectada en paralelo. Si hacemos un dibujo acá, le represento una fuente de corriente alterna con la que alimentamos un circuito eléctrico. Y en el otro extremo, una resistencia que vamos a conectar a esa fuente. Queremos medirle la tensión y la intensidad. La tensión en volts con un voltímetro que va conectado en paralelo. ¿Qué quiere decir? En paralelo con la fuente de alimentación. Entonces mi voltímetro va a estar conectado acá, a los bornes de la fuente de alimentación. El amperímetro dice que va a ir conectado en serie. ¿Qué quiere decir? Debe estar en serie entre la fuente y la resistencia. Es decir, si yo acá continúo mi conexión, voy a tener el amperímetro y desde ahí voy a la fuente de alimentación. Y aquí cierro el circuito. Entonces, si yo analizo, tengo fuente, voltímetro y resistencia, las tres cosas puestas en paralelo. Por eso se dice que el voltímetro está conectado en paralelo. Y si analizo fuente, paso por el amperímetro, paso por la resistencia y retorno a la fuente, al amperímetro lo he conectado en serie. ¿Se entiende la lógica del conexionado que les estoy planteando ahí? ¿Por qué una cosa es en serie y la otra en paralelo? Hablando de que un elemento esté conectado en serie y el otro en paralelo. ¿No? Así es, con respecto a la fuente y o con respecto a la carga. Digamos, el hecho de que esté en paralelo quiere decir que esté en paralelo tanto como con la fuente como con la carga. Que esté en serie quiere decir que esté en serie tanto con la fuente como con la carga. Y vamos a tener otro tipo de instrumentos, como por ejemplo el batímetro, el volt-amperímetro, perdón, el barímetro o el volt-amperímetro, o el cofímetro incluso, que tiene conexión serie-paralelo. ¿Qué quiere decir eso? Tengo la fuente, tengo la resistencia, mi batímetro va a tener un circuito conectado en serie para que registre la corriente que está circulando en mi circuito, y otro circuito conectado en paralelo. Es decir, si yo analizo un amperímetro, tiene dos tornillos, uno por donde entra el cable de alimentación, otro por donde sale el cable que va hacia la carga. Si yo analizo un voltímetro, tiene dos tornillos, dos terminales, uno que va conectado a un extremo de la fuente, el otro va conectado al otro extremo de la fuente. Pero si analizo un batímetro, va a tener cuatro terminales. Un circuito voltimétrico para conectarse en paralelo con la fuente o con la carga, y un circuito amperimétrico para conectarse en serie con la fuente y con la carga. Es decir, entonces por eso la conexión serie o paralelo. Perdón, serie y paralelo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Vamos bien, profe, ¿se entiende? Bien,
¿Por qué será que en la columna de la derecha, cuando habla de la utilización de estos instrumentos, nos dice instrumento para corriente alterna y continua, corriente alterna y continua, corriente alterna y continua, y después los últimos 4 solo corriente alterna? ¿Qué se Porque imagina? en corriente continua no teníamos esas magnitudes. Exactamente, en corriente continua teníamos tensión, intensidad, potencia, pero potencia que era equivalente a potencia activa de corriente alterna. La potencia reactiva, la potencia aparente, el coseno de phi, producto del desfasaje entre tensión y corriente, e incluso la frecuencia, eran propias de la corriente alterna. Y en la corriente continua, más que acertado el comentario o análisis que me acaba de plantear. Principios de funcionamiento. Vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de instrumentos con los que nos vamos a encontrar en cuanto a su principio de funcionamiento y para qué se pueden utilizar. Un instrumento, el más común de todos, se llama de hierro móvil. Es la categoría más difundida de los amperímetros y voltímetros, es decir, para medir tensiones o corrientes y tensiones. Especialmente como instrumentos de tablero, son aptos para medir tanto corrientes continuas como alternas. ¿Cuál es su constitución? Tenemos 2 tipos, los que se llaman de atracción o los que se llaman de repulsión. Recuerden esto, cuando nosotros tenemos un conductor por el cual hacemos circular una corriente, alrededor de ese conductor aparece un campo magnético, una inducción magnética, que se calcula en función del valor de la corriente y que es directamente proporcional a la corriente. Entonces, ¿qué quiere decir? Mientras más grande sea la intensidad que circula en el conductor, más grande el campo magnético que produce. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar ese campo magnético para medir de alguna forma el valor de la corriente que allí está circulando. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esto que tenemos acá representado, estos 2 rectángulos, en realidad son la vista en corte de una bobina. Si nosotros vemos en perspectiva esa bobina, ¿qué es una bobina? Va a ser un conductor que va a tener una determinada cantidad de espiras, formando una bobina, y 2 bornes de alimentación. Vamos a tener uno que ingresa por acá, da n vueltas y sale por acá ese conductor. Entonces, cuando nosotros hagamos circular una corriente en esa producido por la primera vuelta, más el de la segunda, más el de la tercera, se van a terminar concentrando y dándonos un campo magnético que va a tener su eje centrado con la bobina. Si dentro de esa bobina nosotros ponemos un núcleo de hierro, como es esta parte central que tenemos acá, ¿qué efecto le produce el campo magnético al hierro? Recordemos, el hierro tiene una particularidad propia de ese material, es un material ferromagnético. ¿Qué quiere decir que sea ferromagnético? Es atraído por campos magnéticos. Que cuando lo sometemos, sí, bastante cerca estuvo, que cuando lo sometemos a la acción de un campo magnético, se magnetiza y lo incrementa el campo en su interior. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta bobina que tenemos representada acá, en la medida que acá circula una corriente entrante y acá una corriente saliente, porque es una bobina cerrada, vamos a tener líneas de campo que se van a concentrar en la zona donde tenemos ese núcleo de hierro. El núcleo de hierro se va a imantar. ¿Y qué pasa cuando yo acerco un núcleo de hierro imantado a un campo magnético externo? Entonces, si esta pieza de hierro está sostenida de la carcasa del instrumento a través de un resorte, la fuerza que ejerza la corriente que está circulando por conductores sobre el núcleo de hierro va a ser proporcional a la corriente que está circulando. Entonces, el desplazamiento de esta pieza central hacia arriba ejercido por el resorte o hacia abajo ejercido por el campo magnético, sobre esta escala que tengo graduada aquí, si pongo una aguja, me va a determinar que fluctúe entre 0 y 10 amperes. Entonces, mientras más intensa la corriente, más grande la fuerza, más se desplaza hacia abajo la pieza central, más grande la corriente que estoy midiendo. Otra alternativa que podemos tener es el que se llama de repulsión,
que es una bobina similar a la que teníamos recién, nada más que tiene forma de sector. Se la dibujo acá, solo con 2 espiras por el momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá tengo un conductor de entrada, NB o N vueltas en la bobina y el conductor de salida. ¿Qué tenemos acá? Una primera pieza de hierro solidariamente unida al núcleo, a la bobina. Y una segunda pieza que se puede poner exactamente apoyada a la primera, pero que tiene un eje que le permite rotar en contra de un resorte espiral. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo no tenga circulando corriente por la bobina, el resorte espiral va a hacer que acá las 2 piezas de hierro estén juntas. Pero en la medida que acá comienza a circular corriente, se produce un campo magnético. Ese campo magnético me magnetiza las 2 piezas de hierro. Como las 2 piezas de hierro están en la misma posición, se van a poner con la misma polaridad. ¿Qué le pasa a 2 piezas magnetizadas con la misma polaridad? Se repelen. Se repelen. Si una de las piezas está solidariamente agarrada a la bobina, no se va a poder ir a ningún lado, pero la otra tiene un eje que le permita girar en contra de un resorte espiral, ¿qué va a hacer? En contra de la fuerza del resorte se va a desplazar y se va a ubicar en una posición diferente. Más se va a distanciar una pieza de la otra mientras más intensa sea la fuerza. ¿Cuándo va a ser más intensa la fuerza? Cuando más grande sea la intensidad de corriente. Mientras más grande la intensidad de corriente, me muevo desde 0 hasta 100, desde 0 hasta 50 o desde 0 hasta el valor que yo quiera en mi instrumento, y ahí voy a ir tomando a partir de una aguja que le adoso a la pieza móvil, voy a la corriente que está circulando. Ahora bien, estos 2 instrumentos pueden usarse para medir intensidades o para medir tensiones. ¿Qué diferencia van a tener? Un instrumento que sea para medir intensidades debe ir conectado en serie para que por su interior circule toda la corriente que consume el circuito. Entonces, ¿qué quiere decir? Va a deber tener resistencia aproximadamente igual a 0. ¿Qué quiere decir que tenga resistencia igual a 0? Recordemos, resistencia era igual a resistividad por longitud dividido sección. Si yo el arrollamiento lo hago de cobre, la resistividad es 0,0167 ohm por milímetro cuadrado sobre metro. Es un valor muy chiquito y no va a cambiar porque el material es cobre. ¿Cómo debe ser la longitud y cómo debe ser la sección de mi resistencia para que, o de mi bobina, digamos, esta que estamos utilizando acá, para que la resistencia de la bobina sea próxima a 0? Menor longitud y mayor sección. Debemos tener menor longitud y mayor sección. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que posiblemente esa bobina está hecha de un conductor muy grueso y que tiene 12 espiras, por ejemplo. Entonces, es relativamente corto el conductor y es de una sección muy, muy grande para que deje circular por su interior la corriente. Ahora bien, si yo voy a medir tensión, a mi instrumento debo conectarlo en paralelo. ¿Qué quiere decir en paralelo? Si yo tenía mi fuente de alimentación con sus bornes, acá ya puedo conectar el voltímetro para medir qué tensión tengo allí. Por ejemplo, una fuente de alimentación de corriente alterna es un toma corriente en nuestra casa, un enchufe. Si yo agarro un instrumento para medir tensión y le meto los terminales dentro del toma corriente, dentro de los agujeros del toma corriente, debo poder medir la tensión ahí y me dará 221 volts, al haberlo puesto en paralelo con la fuente. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese instrumento debe tener una resistencia mucho mayor que 0, tendiente a infinito. Si voy a calcular resistencia como resistividad por longitud dividido sección, ¿qué particularidad debe tener la longitud y la sección de esa bobina para que me sirva para conectarse en paralelo y medir tensión? La sección debe ser muy pequeña y debe ser muy larga, básicamente. Exacto.
Estos instrumentos van a tener bobinas conformadas por alambre muy finito, tan finitos casi como un cabello humano, y de una enorme cantidad de espiras, 15.000 espiras, por ejemplo. Entonces, van a circular en un instrumento preparado para hacer amperímetro grandes corrientes en su interior, pero pocas espiras, y en un voltímetro van a circular pequeñísimas corrientes, pero con tan gran cantidad de espiras que nos van a llevar a campos magnéticos lo suficientemente intensos, cualquiera de los dos, para que esto se desplace en contra de la fuerza del resorte y tenga la medición que necesito de tensión o de corriente. ¿Preguntas? Profe, en función del dimensionamiento, en el Sí. caso de que sea de atracción, ¿de qué tamaño más o menos es el hierro móvil? ¿La pieza de hierro? Claro, como ¿de qué tamaño puede llegar a ser el instrumento? Ah, el instrumento, bueno, desgraciadamente no vamos a poder ir, creo, al laboratorio, pero los instrumentos, los voltímetros o amperímetros que estábamos usando para hacer los prácticos de esta materia en el laboratorio, hacemos un dibujo, tienen más o menos esta forma, prismática. Acá tenemos la escala de medición, ahí tenemos la aguja y tenemos aproximadamente 15 centímetros de ancho, 15 centímetros de alto y 5 centímetros de profundidad. Esas son las dimensiones de los instrumentos que usábamos en el laboratorio para medir tensiones, por ejemplo, de entre 0 y 500 volts, o para medir intensidades de entre 0 y 1, o entre 0 y 5, o entre 0 y 50 amperes. Pero en el laboratorio tenemos de ese tamaño los instrumentos. Si vamos a querer medir tensiones, corrientes, por ejemplo, de 500 o 1000 amperes, ya nos vamos a ir a instrumentos a lo mejor de 30 o 40 centímetros de base por 30 o 40 centímetros de altura, pero eso ya depende mucho del diseño del fabricante. Como para que se den una idea ustedes de lo que se utiliza normalmente en los laboratorios, hablamos de 15 por 15 por 5. Profe, ¿Sí? generalmente mientras mayor es la corriente que se mide, más grande es el instrumento, o... Perdón, se me cortó el audio y no logré en escuchar la primera parte de la pregunta. Ah, perdón. Que si generalmente el tamaño del instrumento aumenta cuando la intensidad aumenta. Sí, de todas maneras, mientras hablemos de intensidades de entre 0 y 50, 100 amperes, y mientras hablemos de tensiones de entre 0 y 500 volts, le es más fácil al fabricante montar todo sobre una carcasa única, de un tamaño único, que se adapte a todas las necesidades y te fabrica un solo tipo de carcasa para cualquier variación entre esos niveles de tensión o de corriente. Ahora, cuando vamos a hablar de instrumentos para medir miliamperes y que debemos montarlos en tableritos muy chiquitos, sí se consiguen más chicos, o cuando debamos medir centenares de amperes y físicamente la bobina tenga que ser muy grande, se va a hacer de un tamaño más grande el instrumento en su conjunto. Pero para valores de rango del uso a nivel industrial o doméstico, vienen todos medianamente de los mismos tamaños y no vamos a tener grandes variaciones. ¿Por qué? Porque de esa manera le es más simple construirlos al fabricante. Bien, pasamos a otro tipo de instrumentos, que son los electrodinámicos. Los electrodinámicos, a ver, el de hierro móvil aprovechaba la reacción que se producía entre un material que se imantaba con respecto al campo magnético de una bobina que producía campo magnético. Los electrodinámicos básicamente están constituidos por dos bobinas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si lo vemos en perspectiva, vamos a tener una bobina en posición vertical y una bobina en posición horizontal. Ambas montadas dentro del mismo instrumento. Entonces, en la medida que hagamos circular una corriente por una de las bobinas y una corriente diferente por la otra de las bobinas, ambas van a producir campos magnéticos y esos campos magnéticos van a reaccionar entre ellos, haciendo que, si una bobina está fija y la otra tiene posibilidad de moverse, que la bobina móvil cambie su posición porque los dos campos van a reaccionar entre ellos y van a tratar de alinearse. Entonces,
Ahí veía en el chat que a alguien se le estaba cortando el audio. Avísenme si se les está cortando a todos, y en ese caso no duden en habilitar el micrófono y hablarme para que yo no siga disparándome y que ustedes me pierdan el discurso, básicamente. Por mi parte no hay problema de que me interrumpan. Bueno, conclusión. Hablamos de dos bobinas entonces que van a llevar una corriente I1, una corriente I2, que entre... Y por ende, si la bobina que se va a mover lo hace en contra de un resorte espiral, esto va a siempre mantener una posición inicial en cero, y en la medida que crezca la magnitud de cualquiera de las dos corrientes va a crecer la fuerza, se va a desplazar la aguja montada sobre la bobina móvil y vamos a medir sobre la escala directamente el valor de la tensión o corriente que estamos aplicando. ¿Qué utilidad tienen estos instrumentos? Como tienen doble circuito, son los que se pueden usar como batímetros, como barímetros, como cofímetros. ¿Por qué? Porque ahí necesitamos tener señal de tensión y de corriente. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Si, por ejemplo, la bobina 1 es la de corriente, va a tener muy pocas espiras de alambre muy grueso para que vayan puestas en serie, y si la móvil es la de tensión, esa bobina va a tener una enorme cantidad de espiras de alambre muy finito para que pueda conectarse en paralelo, y de la conjunción entre medición de corriente y medición de tensión, sacamos medición de potencia activa, reactiva, aparente, o de factor de potencia. Entonces, ese es el principio de funcionamiento de los electrodinámicos. Otro tipo de instrumento que tenemos es el de bobina móvil, que es una bobinita, que acá la tenemos representada, montada sobre un núcleo cilíndrico de hierro. Este núcleo cilíndrico es de hierro, sobre él tenemos montada esa bobina, que está representada ahí, de NB espiras, o de N espiras, y esa bobina está montada sobre ese núcleo dentro de un campo magnético de un imán permanente. Es decir, este semicírculo que tenemos acá es un imán permanente que tendrá un polo norte y un polo sur, que con estas piezas polares que tenemos acá nos da la cavidad exacta para que entre en su interior ese núcleo de hierro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando a la bobina que yo tengo montada sobre ese núcleo cilíndrico le haga circular una corriente, esa bobina va a producir campo magnético. Ese campo va a imantar el núcleo cilíndrico. El núcleo cilíndrico va a estar montado sobre un par de cojinetes que le van a permitir girar en contra de la fuerza de un resorte, y mientras más grande sea la intensidad que circula, más grande la fuerza, y se va a desplazar sobre su eje ese cilindro, haciendo que sobre la escala se desplace la aguja midiéndonos los diferentes valores. ¿Cuál es el problema que tiene este instrumento? Como está montado sobre un imán permanente, es solo apto para medir corrientes continuas. ¿Qué pasaría si yo le aplico una corriente alterna? La imantación del cilindro central va a cambiar de polaridad en nuestro sistema 50 veces por segundo. ¿Qué quiere decir? 50 veces por segundo la aguja va a tender a girar hacia la izquierda y 50 veces por segundo hacia la derecha. Como promedio no se va a mover para ningún lado. En cambio, si fuese de hierro móvil, el hierro móvil, que es el que vimos al comienzo, tiene la particularidad de que el hierro cambia su imantación junto con el cambio de la polaridad del campo magnético. Entonces la fuerza que se produce se mantiene constante y la aguja se desplaza hacia el lado que necesitamos. Acá en este de bobina móvil, no. Otro similar que tenemos es el de imán móvil, que es básicamente lo mismo que habíamos visto para hierro móvil, con la sola diferencia que en esa bobina que podemos construir que va a ser estática, por la que hacemos circular la intensidad, en lugar de aproximar un trozo de hierro, aproximamos directamente un imán que tiene un polo norte y un polo sur, suspendido de un resorte, y a ese imán le adosamos la aguja para que sobre la escala midamos desplazamiento e indirectamente tensión o corriente. ¿Qué particularidad va a tener esto? Que cuando esta corriente sea de corriente continua, vamos a tener una tracción o una repulsión, pero nada más que eso. Ahora, si yo acá le hago circular corriente alterna, este imán va a tratar de desplazarse hacia abajo 50 veces por segundo y hacia arriba 50 veces por segundo y no va a medir nada. Entonces, el instrumento de bobina móvil dentro de un imán permanente o el de imán permanente dentro de una bobina estática
¿Qué efecto nos va a dar? Solo la posibilidad de utilizarlo en corriente continua, no así en corriente alterna. Mientras que un instrumento de hierro móvil puede utilizarse para corriente continua o alterna porque cualquiera de las dos corrientes lo imanta adecuadamente al instrumento. Y el último de los instrumentos que vamos a ver analógicos es propio de la corriente alterna, y este es el que se usa para frecuencímetro, que es el instrumento que se llama de resonancia. A ver, para que me traten de entender, lo que está representado ahí como bobina no es ni más ni menos que una bobina que tiene este formato, así es larga, larga, y tiene múltiples espiras. Como este instrumento va a ser un frecuencímetro y por ende debe ir conectado en paralelo con la fuente de alimentación, vamos a tener un número muy grande de espiras de alambre muy finito, igual que si fuese un voltímetro. ¿Y qué hacemos acá? Por el interior de esa bobina hacemos que pasen unas lengüetas magnéticas, que son chapas de hierro que pasan por el interior de la bobina y del lado de atrás están sujetas a un núcleo de hierro. Esto que tenemos acá es el núcleo de hierro, las lengüetas sujetadas pasan por el interior de la bobina y tienen de frente estas caras que son visibles para nosotros. Cuando esas lengüetas están soportadas acá por el núcleo de hierro, van a estar fijas, pero tienen una particularidad, son largas y elásticas, y cada una de ellas tiene la posibilidad de entrar en resonancia a una frecuencia del campo magnético producido por la bobina diferente. Entonces, por ejemplo, la primera de las lengüetas tendría capacidad de entrar en resonancia, vamos a dibujar 5, la primera a 48 Hz, la segunda a 49, la tercera a 50, la cuarta a 51 y la quinta a 52 Hz. Si yo le aplico una corriente de exactamente 50 Hz a la bobina, ¿qué voy a ver? Que la que puede entrar en resonancia a 50 Hz va a empezar a oscilar de tal manera que voy a ver que el frente se estira así de largo. Si de repente la frecuencia bajó a 49 Hz, esta va a dejar de oscilar y va a comenzar a oscilar la de 49. Si de repente la frecuencia subió a 50,5, me voy a encontrar con que de las 5 lengüetas, en lugar de oscilar todo lo que oscilaba cualquiera de las individuales recién, la de 50 y la de 51, en 50,5, van a oscilar ambas hasta la mitad de la altura. Entonces me va a dar idea de que estoy en una frecuencia intermedia. Por eso se llama de resonancia, por la resonancia en la que va a entrar cada una de estas lengüetas metálicas elásticas y que pueden entrar en resonancia con la frecuencia de nuestra corriente alterna. ¿Por qué este instrumento en corriente continua no se utiliza? Porque cuando yo le conecte 220 volts de corriente continua, ninguna de las lengüetas va a entrar en resonancia porque no hay frecuencia de campo magnético, básicamente. ¿Preguntas? Profe, Sí. Una consulta con respecto a este último. Sí. ¿Cuán preciso puede ser? Porque ahí va de unidad en unidad. ¿Podría ser 50,01 o va solo de 50, 51? Yo lo que les di es un ejemplo. Dependiendo de qué tan exacto el fabricante lo quiere hacer, lo quiera cobrar y yo se lo quiera comprar, puedo tener diferentes configuraciones. Puedo tener 50 lengüetas diferentes para medir entre 45 y 55, o solo 5 para medir entre 48 y 52. Depende de qué tan exacto va a ser el instrumento y qué tan costoso va a ser, digamos, pero tenés múltiples configuraciones. Está bien, ¿y qué utilidad tendría esto, además de medir la frecuencia que... Solo medir la frecuencia, vos querés saber qué frecuencia tenés en tu sistema de corriente alterna. A ver, nosotros sabemos que en nuestro sistema la frecuencia es normalmente 50 Hz, pero por ejemplo, hace unos años se hicieron unos estudios para bajar un poco la frecuencia del sistema cuando estábamos en una crisis energética mucho más profunda que la actual,
se estudiaba que bajando la frecuencia podía hacerse que algunos artefactos eléctricos consuman menos energía. Está bien, si esa energía se transformaba en energía mecánica para hacer que se moviera un ventilador, íbamos a tener menos desplazamiento de aire, pero bajaba la frecuencia. Con un frecuencímetro de estas características podíamos ver qué frecuencia exacta teníamos en ese momento. Lo que nos puede interesar es ver si estamos en 50 o si estamos por debajo o por arriba, más allá de que sabemos que si nuestro sistema es lo suficientemente estable, siempre vamos a tener 50 Hz. Ahora, si se trata de un sistema alimentado, por ejemplo, por un grupo electrógeno, es decir, por esos generadores que por ahí ponen en marcha en los comercios acá en Córdoba cuando se corta la energía de la red, a esos generadores muchas veces le cambia la velocidad según qué tanto lo cargamos eléctricamente. Entonces, ¿con qué podemos encontrarnos? Con que la frecuencia ahí puede variar entre 45 y 55 Hz y podemos necesitar ver cuál es el valor exacto de frecuencia que tenemos en ese momento para ver si los elementos que tenemos conectados van a funcionar correctamente o no. Depende de eso nada más, pero la utilidad del instrumento es solo medir frecuencia, como la de un amperímetro medir corriente, como la de un voltímetro medir tensión. Le hago una pregunta con respecto a la variación de la frecuencia. Los Sí. electrodomésticos o las máquinas, los motores, ¿tienen una tolerancia o puede variar, digamos, de 0 a 100 y no pasaría nada? Una lámpara con menor frecuencia va a alumbrar menos. Un motor con menor frecuencia va a girar más lento. A ver, ¿qué tanto más lento? Tanto más bajo como sea la frecuencia. ¿Qué es lo que te va a afectar? Que la carga mecánica que vos estás arrastrando se mueva más lento y de ahí ya depende de lo que vos quieras hacer, si lo dejas de usar porque ya no te sirve o si lo seguís usando porque tu elemento es indiferente, le es indiferente la velocidad exacta, digamos. O sea, el funcionamiento se ve afectado, pero si es aceptable o no, esa variación en sus condiciones de funcionamiento dependen de cada caso en particular. Digamos, porque con un golpe de tensión se puede quemar un equipo, pero con la Un variación golpe de la tensión es algo diferente. Variaciones de frecuencia relativamente reducidas no medidas las condiciones de funcionamiento y no te lo van a quemar. Pero sí puede ocurrir que si vos necesitas que tu motor funcione exactamente a 1450 RPM y le bajaste un poquito la frecuencia, te va a funcionar a 1400 y a lo mejor eso no es útil para vos. Pero eso no te va a dañar el motor propiamente dicho. Puede ser que no sea útil por el tipo de carga que vos estás arrastrando con ese motor, pero nada más que eso. Perfecto, listo. Bueno, gracias, profe. Bien, simbología en los instrumentos. Todos estos símbolos que tenemos acá identifican el principio de funcionamiento o el mecanismo del instrumento. Si el instrumento es de hierro móvil, como el primero que estuvimos estudiando, vamos a tener este gráfico que tenemos aquí arriba. Todo ese zigzag vertical representa la bobina y la barrita negra en su interior, el trozo de hierro que se desplaza en su interior. Los dos siguientes que tenemos con esos rectángulos cruzados dentro de un círculo son electrodinámicos de bobinas cruzadas para cofímetro o de bobinas perpendiculares para batímetro o barímetro. Pero ¿qué quiere decir esto? Si nos encontramos con ese símbolo en un instrumento, quiere decir que es electrodinámico. Si nos encontramos con un gráfico como el cuarto, es el que corresponde a un instrumento de bobina móvil. Si nos encontramos con un gráfico como el quinto, que es igual al primero, pero la barra interior de la bobina tiene dos colores diferentes, quiere decir que es de imán. Con uno como esta barrita vertical, más las otras dos oblicuas arriba de una horizontal, quiere decir que es de resonancia. Entonces, según el símbolo que encontremos dentro del instrumento, pero también sabemos para qué tipo de corriente es. ¿Por qué? Porque el de hierro móvil puede ser para corriente continua y alterna. El de imán móvil o el de bobina móvil solo para corriente continua. Los electrodinámicos dependerá. Si es para potencia activa o potencia en corriente continua puede ser indistinto, pero si es para fasímetro o para barímetro o voltamperímetro, va a ser solo para corriente alterna. Y el de resonancia es solo para corriente alterna porque en corriente continua no tenemos frecuencia. Otro tipo de símbolos que tenemos son los que tienen que ver con la magnitud a medir y la unidad de medida.
¿Qué magnitudes podíamos tener? Intensidad, tensión, coseno de phi, potencia activa, potencia aparente, potencia reactiva. Entonces, si es intensidad, nos vamos a encontrar con un símbolo en el instrumento como la A, que quiere decir que es un amperímetro. Entonces va a medir amperes entre un cierto rango de valores. Si nos encontramos con la MA, M minúscula, quiere decir que va a ser un miliamperímetro. La B de voltímetro, la KB de kilovoltímetro, coseno de phi de cofímetro, watt, W de wattímetro, KW de kilowatímetro, BA de voltamperímetro, KBA de kilovoltamperímetro, kilobarímetro, o barímetro, y así con todas las unidades. Nosotros siempre dentro de la escala del instrumento vamos a ver la unidad, y según la unidad vamos a saber si es un miliamperímetro, un amperímetro, un kiloamperímetro, o si es un batímetro, kilobatímetro, kilovoltímetro. ¿La lógica de esto? Ya vamos a ver un ejemplo en donde lo vamos a ver aplicado a eso. Después vamos a tener otro símbolo, ser el que me va a indicar para qué tipo de corriente es. Si me encuentro con dos líneas paralelas al estilo de un igual, es un instrumento para corriente continua. Una onda que parece una sinusoide va a ser para corriente alterna. La sinusoide y una línea continua. Y si tengo tres onditas de corriente alterna, quiere decir que es de corriente alterna trifásica. Una pregunta. ¿Qué Sí. diferencia habría entre la monofásica y la bifásica? ¿Qué sería más resistente a la Trifásica, tensión? guarda, bifásica no se usa normalmente, todos nuestros sistemas son monofásicos. Digo monofásica, ¿verdad? Monofásica. A ver, ¿cuál es la diferencia que tiene un sistema trifásico? Con el solo hecho de agregarle dos cables más a la instalación, es decir, duplicar la cantidad de cables, triplicas la cantidad de energía transferida. Entonces es un sistema mucho más eficiente. A igual potencia transferida, en trifásica los cables son mucho más finos. Entonces, triplicar la energía transferida con solo duplicar la cantidad de cables, pero que esos cables sean más finos, quiere decir que en un trifásico vas a llevar el triple de energía con una instalación mucho más barata. Entonces, por eso a nivel doméstico las instalaciones son monofásicas, tenemos solo dos cables, la fase y el neutro, y en las instalaciones trifásicas tenemos tres fases más el neutro, que a eso lo vamos a ver cuando estudiemos instalaciones, es decir, tenemos el doble de cables, pero esos cables son más finos, entonces son más baratos, y con ellos transmitimos el triple de energía que con una instalación monofásica. Entonces es mucho, mucho más eficiente, y por eso las industrias normalmente o los comercios grandes usan instalaciones trifásicas, y en las casas es poco común que usemos instalaciones trifásicas, porque nuestros artefactos son todos monofásicos. Sí, leo una casas trifásicas. Son tableros grandes, pero he visto varias casas trifásicas. Bueno, ¿qué puede ocurrir? En esa casa... Que no tengan taller, porque hay algunas que tienen taller y le hacen trifásicas, pero casa... Claro, casa a ver, de ¿qué es lo que va a vivienda, determinar que... ¿Qué es lo que va a determinar que en tu casa tengas una instalación trifásica? El hecho de que necesites usar artefactos trifásicos. A ver, una instalación trifásica es la suma de tres monofásicas. Entonces, si vos tenés una instalación trifásica, no tenés problema de usar artefactos monofásicos. Ahora, si tenés una instalación monofásica, no podés usar artefactos trifásicos. Es muy común que los aires acondicionados grandes sean trifásicos. Entonces, si vas a poner un aire acondicionado muy grande y es trifásico, vas a necesitar alimentación trifásica, al menos para ese aire acondicionado. Si vas a tener un taller donde vas a tener una soldadora eléctrica trifásica, vas a necesitar una alimentación trifásica. Si todo lo que tenés es monofásico, podés tener solo una instalación monofásica o una instalación trifásica y que utilices cada máquina conectada a una fase diferente. Pero para vos eléctricamente no cambia la cuestión, sino que simplemente distribuís las cargas entre las diferentes fases. Claro, ese modelo de instalación es el que he visto que hay. Exacto. Entonces, ¿Por qué? Porque una instalación trifásica, de nuevo, tiene el doble de cables que una monofásica, pero podés usar artefactos monofásicos sin ningún problema. Ahora, en la monofásica no podés usar artefactos trifásicos. Claro que en la trifásica, que saben usar como monofásica,
tienen que equilibrar las cargas en la fase para que no haya, no me acuerdo bien ahora, pero para que no haya problemas. Exacto, pero eso es una exigencia que te impone el distribuidor, quien te vende la energía a vos. Y por eso, a partir de cierta potencia, te exige que las instalaciones sean trifásicas y equilibradas. Pero para uso doméstico no hay problema en que sean monofásicas, salvo que tengas un artefacto que, de nuevo, te exija tener alimentación trifásica. Por ejemplo, te compras, porque te gusta la tornería, te compras un torno para hacer mecanizados y tiene motor trifásico. Vas a necesitar alimentación trifásica. Bien, tenemos otro grupo de símbolos que van a aparecer también en los instrumentos que tienen que ver con su posición de uso. Vertical, horizontal o inclinado. ¿Por qué? Porque nosotros, si el instrumento lo vamos a tener en movimiento y lo vamos a poner siempre apoyado arriba de una mesa para tomar mediciones, lo vamos a poner en posición horizontal. Todos los cojinetes internos tienen que venir preparados para dejar que la aguja se desplace libremente en posición horizontal. Pero puede ocurrir que lo vayamos a poner en un tablero siempre en posición vertical en la pared. Entonces vamos a diseñar ese instrumento para que su funcionamiento óptimo sea en posición vertical o inclinado, por ejemplo. Entonces, dentro de los instrumentos vamos a tener siempre una identificación si el fabricante nos va a decir si ese instrumento es para posición horizontal, vertical o inclinada. Otros datos que vamos a tener va a ser un número suelto, como el 1,5 que tenemos identificado ahí, que es la clase del instrumento. ¿Qué era la clase del instrumento? Lo dijimos al comienzo. El error relativo. El error relativo, exactamente, o la clase de exactitud. Ese 1,5 quiere decir que nuestro instrumento, dentro del alcance de medición, va a estar garantizándonos que nunca vamos a tener un error mayor al 1,5% de ese alcance de medición. Y finalmente, esto que está dibujado como un pentágono, que en muchos instrumentos puede ser una estrella de 5 puntas con un número adentro, es la tensión de ensayo. Es decir, el aislamiento de ese instrumento nos garantiza de que incluso si le aplicáramos 2000 voltios, ese número 2 es tensión en kilovolts. Es decir, 2 kilovolts. 2 kilovolts son 2000 voltios. Aplicándole 2000 voltios no se electrifica exteriormente y por ende no corrimos el riesgo de que nos dañe la instalación ni que, entre comillas, mate a nadie que lo toque, básicamente. Entonces es un dato característico para saber, más allá de que lo vamos a usar para medir corriente en 220 volts, saber que tiene una aislación apta para 2000, es decir, no se va a dañar hasta ese nivel de tensión y no va a afectar a nadie hasta ese nivel de tensión por cualquier eventual falla que pueda producirse. Ejemplo práctico. Acá tenemos un instrumento. ¿Qué tenemos para decir de este instrumento? Ahí tenemos una escala que va entre 0 y 1000, pero 100 y 500. Ese rango A entre 100 y 500 es lo que se llama alcance de medición. Entre B y C es el alcance de instrumento. Perdón, no entre B y C. Entre 100 y 1000, B es el alcance del instrumento. Y entre 500 y 1000 es lo que se le llama alcance de sobrecarga. ¿Qué es lo único que nos importa acá? Este instrumento va a servir para medir tensiones con el error que me garantiza el fabricante a lo largo del alcance de medición. ¿Cuál es el alcance de medición? Es A, entre 100 y 500. Entonces, eso tiene que ver con los diferentes valores, o el mínimo o el máximo de la magnitud que vamos a poder medir, digamos, con este instrumento. Acá donde tenemos la letra D en este recuadro arriba a la izquierda, ahí va a aparecer la identificación de la unidad de medida. Si ahí apareciera una B corta mayúscula, ¿qué tipo de instrumento sería? Un voltímetro. Un voltímetro. Si ahí aparecería una M minúscula y una A mayúscula, sería un miliamperímetro. Si apareciera la K minúscula y la W mayúscula, sería un kilovatímetro. Acá abajo, ¿qué tenemos? Una línea horizontal junto a un semiciclo o a una sinusoide. ¿Qué quiere decir eso? Este instrumento Funciona para Corriente continua y para alterna. continua. puede ser para corriente continua o alterna. Que tengamos este zigzag vertical con una barrita negra en el interior. ¿Qué quiere decir? ¿Que es de hierro móvil? Exacto. Y el hecho de que sea hierro móvil es lo que lo hace apto para corriente continua y corriente alterna.
El 1,5 suelto, que era la clase, la exactitud. Este fabricante me va a decir que cualquier lectura que yo tome entre 100 y 500 va a estar afectada de más o menos un error del 1,5% de la diferencia entre 500 y 100, que es el 1, que quiere decir el 1,5% de 400. ¿Cuánto es el 1,5% de 400? El 1% de 400 es 1, es 4, por ende el 1,5 es 6. ¿Qué quiere decir? Cualquier medición que yo tome entre 100 y 500, voy a tener que saber que según el fabricante va a tener una variación de más o menos 6. Entonces, si medí exactamente 100, es 100 más menos 6. Si medí 300, es 300 más menos 6. Si medí 500, es 500 más menos 6. Siempre que esté dentro del rango útil de medición, la clase es como porcentual el error de medición que me garantiza el fabricante. ¿Qué es este otro símbolo que tiene una raya horizontal más una vertical ahí como T invertida? Que se tenía que trabajar de manera vertical. Es para posición vertical. Y el pentágono, la estrella con el 2 dentro, que tiene una tensión de aislación probada para 2 kV sin que se deteriore el instrumento ni que electrocute a nadie, básicamente. Si acá hacemos el repaso que estamos viendo, tenemos el alcance de medida, alcance de instrumento, alcance de sobrecarga, el cuadradito donde tenemos identificada la unidad de medida, que puede ser la que nosotros necesitemos o la que haya decidido el fabricante, y después las aclaraciones respecto de todos los símbolos que podemos encontrar. Profe, una consulta. Sí. La parte de la escala, que si es una escala uniforme o una escala ampliada, tiene que estar dentro del sector del A, ¿no? A ver, este instrumento que estamos viendo acá es de escala ampliada. ¿Por qué? Porque la uniformidad de la escala va a estar dada entre 0 y 500. Ya vamos a ver un par de ejemplos ahora. Entre 0 y 100 no vamos a tener la misma cantidad de divisiones y entre 500 y 1000 tampoco. Entonces es ampliada con una ampliación útil en la zona del alcance de medición, básicamente. Uniforme sería si entre 0 y 100 tuviésemos siempre la misma cantidad de unidades de medida entre cada trazo de la escala. A ver, hacemos un dibujito rápido. Un instrumento que tenga esto entre 0 y 10 y tengamos igual cantidad de barras entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre 2 y 3 y así hasta llegar a 10, eso es un instrumento de escala uniforme. Si en cambio yo tuviese 0, 5, 6, 7, 8, 9 y después 10, bueno, el 9 podría no ir, este es un instrumento de escala ampliada porque entre 0 y 5 tengo solamente una división y entre 5 y 10 tengo uno por cada unidad, básicamente. Cualquiera de esos son escalas ampliadas. Este que dibujamos acá arriba sería escala uniforme. Tiene que ver con si toda la escala tiene igual cantidad de divisiones por cada unidad o no. Pero bueno, ahí ya vemos un par de ejemplos reales y salimos de la duda. Instrumentos especiales. Multímetro, pinza voltamperimétrica, medidor de energía eléctrica. Esto es un multímetro, un instrumento digital formado por una carcasa plástica con un selector que me permite elegir entre un montón de magnitudes y escalas a medir. Por ejemplo, DCB, tensión de corriente continua, que mide entre 200 milivolts y 1000 volts según la escala que yo elijo. ACB, tensión de corriente alterna, me sirve para medir tensiones de hasta 200 o de hasta 750 volts. Amperaje de corriente alterna entre 2000 microamperes y 10 amperes. Resistencia, puedo medir la resistencia de un elemento hasta 200, 2000, 20.000, 200.000 o 2 millones de ohm. Accesorios que tengo, un sistema de puntas de prueba que van conectadas a estos bornes que tenemos acá y con los extremos de la punta tipo aguja, tocamos los contactos, por ejemplo, de un tomacorriente y medimos el nivel de tensión.
Cuidados a tener, si lo que vamos a medir son tensiones, el instrumento va a estar preparado para conectarse en paralelo. Si yo lo conecto en serie no voy a medir nada y el circuito no va a andar. Ahora, si voy a medir amperaje, y con el selector puse 2000 microamperes o 10 amperes, cuidado que si yo lo llego a poner en paralelo, voy a tener un instrumento de baja resistencia puesto en paralelo y lo quemo de inmediato. Con respecto a lo que tiene que ver con los accesorios, por ejemplo, este multímetro en particular tiene una posición para medir temperatura. Entonces tiene una sonda, que es en realidad un material bimetálico en el interior, que produce una reacción eléctrica con el cambio de temperatura, y las dos puntas conectadas a los bornes correspondientes me permiten ver acá grados centígrados a partir de la reacción eléctrica de este elemento que se usa como sonda. ¿Qué cuidado hay que tener? Por ejemplo, cuando vamos a medir corrientes de hasta 10 amperes, se utiliza un tercer borne con el cual el instrumento no tiene protección. Entonces, si de repente corremos el riesgo de que la tensión supere los 10 amperes, lo vamos a quemar. Mientras que si vamos a medir hasta el rango de 200 miliamperes, tiene un fusible interno que ante una sobrecarga se quema el fusible y no se quema el instrumento. El otro instrumento que queremos ver es la pinza voltamperimétrica, que básicamente tiene el mismo display que un multímetro, tiene un mismo selector de diferentes funciones que un multímetro, amperaje de corriente alterna, amperaje de corriente continua, tensión de corriente continua o alterna, ómetro para medir resistencia, para medir grados centígrados, para medir frecuencia incluso, o sea, tiene un par de magnitudes adicionales. En la parte de abajo se le conectan dos puntas iguales a las que vimos para el multímetro, que son las que se utilizan para medir temperatura o para medir tensión, por ejemplo. Pero este instrumento tiene una ventaja. Cuando yo voy a medir corriente, amperaje, no necesito ponerlo en serie a través de las puntas esas que veíamos recién, que en el multímetro decíamos, si quiero medir hasta 10 amperes tengo que usar un tercer borne y saber que si supera una corriente, si mido una corriente mayor, se me va a quemar el instrumento directamente, porque la corriente circula por el interior de este instrumento. Acá lo que tomamos es esta pinza que tiene aquí arriba, que con esta palanca que tiene aquí a la izquierda, yo la aprieto y se abre. Con esa pinza abrazo el cable en el que quiero medir la corriente, y en función del campo magnético producido por el cable, porque ese cable está llevando corriente, y dijimos que ese campo magnético cambia con el valor de corriente, entonces tiene capacidad para, según el campo magnético que detecta, decirme en el display qué corriente está circulando dentro de ese cable, sin necesidad de que haya contacto eléctrico. ¿Cuál es la ventaja que tiene respecto de un multímetro o de un instrumento como este que yo vaya a usar para medir amperes? Un instrumento analógico como el que estamos viendo ahí, o este multímetro, cuando yo quiero medir amperes, tengo que conectarlo en serie. ¿Qué quiere decir conectarlo en serie? Que yo tengo que, si tengo la fuente de alimentación acá y la resistencia conectada acá, tengo que interrumpir acá el circuito, cortar ese cable y acá conectar el amperímetro o el circuito amperimétrico de este multímetro. Es decir, tengo que cortar el cable y hacerlo entrar, o desenchufar un extremo del cable e intercalar el amperímetro. La pinza amperimétrica la acerco acá, abro la pinza, abrazo el cable y automáticamente tuve la medición sin necesidad de intervenir el circuito. Es decir, puedo medir y dejar de medir sin necesidad de tocar el circuito eléctrico, básicamente. ¿Qué ventaja tiene la pinza amperimétrica? Que como puedo tener en la zona de abajo la conexión para medir tensión, es decir, acá voy a tener un terminal y el otro terminal porque por los que voy a conectar las puntas de prueba que tenía en el multímetro. Entonces acá mido tensión, acá mido corriente. Si la pinza es la apropiada, ¿qué otras mediciones puedo obtener a partir de medir tensión y corriente en simultáneo? ¿La potencia?
Potencia. Potencia aparente, Q, potencia reactiva, coseno de phi. Puedo tomar todas estas mediciones mixtas que implicaban tener una medición de tensión y una medición de corriente con este mismo instrumento. A ver, no todas las pinzas lo hacen. Las que podríamos llegar a usar en el laboratorio nosotros no harían esto. Esta que tenemos representada acá no tiene una posición para medir potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente y coseno de phi. Pero sí, por ejemplo, tiene para medir frecuencia. Algunas un poco más complejas miden todo esto otro también. Le hago una pregunta, profe. ¿Con las pinzas se podría medir una pérdida? A ver, vos tenés la instalación eléctrica, desconectas todos los artefactos y con la pinza estás midiendo que está entrando una cierta corriente a la instalación, vas a estar determinando que efectivamente hay una pérdida. O por ejemplo, vas a ver cuánta corriente te consume cada artefacto para saber si está consumiendo más de lo que corresponde o no, si tenés los datos característicos del artefacto. Pero sí, podés medir si hay una pérdida. Bien. Otro instrumento son los medidores de energía. El que pone la distribuidora eléctrica EPEC o Cooperativa Eléctrica, que aquí en Córdoba provincia nos venda la energía. Son instrumentos que básicamente son como el batímetro, tienen un circuito voltimétrico y un circuito amperimétrico, pero al par motor que produce la reacción de las dos corrientes, no la traduce en el desplazamiento de una aguja, sino en la marcha de un disco interno cuando es electromecánico como el de la derecha, o en un conteo electrónico cuando es digital como el de la izquierda, y que en el display nos va totalizando como el cuenta kilómetros de un auto, cuántos kilowatt hora han pasado por su interior. Entonces, EPEC nos instala, por ejemplo, en el día que nosotros pedimos el servicio y vienen y nos hacen la conexión, este instrumento con una lectura de 0. A la vuelta del mes pasan y nos toman la lectura y el instrumento decía 185. Entonces, ¿qué quiere decir? Si desde 0 a 185 llegó en 30 días, quiere decir que en esos 30 días consumí 185 kilowatts hora. Al mes siguiente pasan y la lectura ya había subido a 285. ¿Qué quiere decir? Entre el día que tomaron 185 y el día que tomaron 285, ¿cuánto consumí? 100 kilowatt hora. Me cobran 100. 30 días más tarde pasan y me leen 300 kilowatt hora. ¿Qué ocurrió? Justo me fui de vacaciones, entonces quedó solo la heladera conectada y en esos 30 días el medidor pasó de 285 a 300, consumí 15 kilowatt hora. Y así de ese modo el medidor de energía va registrando, va integrando a lo largo del tiempo la energía suministrada, que lo puede hacer con un contador analógico como el que tenemos ahí o con un contador digital como el que tenemos a la izquierda. Y finalmente pasamos a un par de casos prácticos para reconocimiento de instrumentos que son los mismos instrumentos que usaríamos en el laboratorio si pudiéramos hacer la práctica experimental o que los vamos a simular dentro de 2 clases para hacer los ensayos simulados, valga la redundancia. ¿Qué instrumento es este? Un amperímetro. Amperímetro. ¿Qué principio de funcionamiento tiene? Según el simbolito que tenemos acá abajo a la izquierda. Hierro móvil. Si es de hierro móvil, ¿qué quiere decir este simbolito? Que es para corriente alterna y corriente continua. Alterna. ¿Qué es el 1,5 que tenemos ahí entre medio? La clase. La clase. ¿Qué quiere decir? Que este instrumento va a garantizarme un 1,5% de error del alcance de medición. El alcance de medición depende del tipo de escala. ¿Qué tipo de escala tiene este instrumento? Uniforme. Uniforme, porque va de 0 a 1 y entre 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 tengo la misma cantidad de subdivisiones. Entonces eso me está diciendo que la escala es uniforme. Entonces, ¿qué quiere decir? El alcance de medición va a estar dado por la diferencia entre el fondo de escala, que es 1, y entre el inicio de escala, que es 0. Cualquier lectura que yo tome va a estar afectada de más o menos el 1,5% de 1, que es el alcance de medición.
Posición de uso vertical. Y dentro de la estrellita habría un número 2 que diría tensión de ensayo 2 kV. Aquí tenemos todos los datos que acabamos de mencionar. Pasamos al siguiente instrumento. ¿Qué instrumento es? Un voltímetro. Voltímetro. ¿Qué magnitud vamos a medir? Tensión. ¿Qué tipo de escala tiene? Ampliada. 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 ¿En qué zona, más allá de que un poco más o menos concentrada, en qué zona tiene la misma cantidad de subdivisiones por cada tramo de escala? Entre 100 200 y 400, ¿puede ser? No, a ver, lo que cuenta acá, si bien está un poco más ampliada entre 200 y 400, si vos ves entre 0 y 200, ves que, o entre 100 y 150, entre 150 y 200, entre 200 y 250, entre 250 y 300, en cada uno de esos tramos tenés la misma cantidad de subdivisiones. Entonces el fabricante te va a garantizar la clase o la exactitud para cualquier medición que tomes entre 100 y 500. Lo que queda fuera acá es lo que está entre 0 y 100. Entonces la ampliación que es entre 100 y 500 y lo que queda fuera es 0, 100. Entonces... Pero, profe, que por más que lo del medio esté más separadito, eso no lo contaríamos como ampliado. No, exacto. Acá lo que se toma es todo el sector de la escala para el cual cada tramo de escala tiene la misma cantidad de subdivisiones. Y eso tiene que ver con la definición de la escala, que recién decíamos, vos podés concentrar las subdivisiones, pero si está bien trazada la escala, tu ojo va a poder detectar desplazamientos de hasta 1/10 de milímetro. Acá, entre 0 y 100, no podés detectar absolutamente nada. Entonces, ahí tenemos alcance de medición entre 100 y 500. Por ende, el alcance es de 400 volts para el que vamos a utilizar para calcular la exactitud. Si vamos a lo que tenemos abajo, hierro móvil, corriente continua y corriente alterna, clase 1,5, quiere decir que entre 100 y 500 cualquier lectura va a estar afectada de más o menos el 1,5% de 400. Posición vertical de uso y tensión de ensayo 2 kV. Y acá tenemos un frecuencímetro. La foto fue tomada en el momento en que estaba teniendo un registro de 50 Hz exactamente. ¿Ven el porqué? ¿Cómo funcionaba este instrumento? No tenía una aguja que se desplazaba. Tenía estas lengüetas que se ven de frente, que según la frecuencia de ese instante, oscilaba y entraba en resonancia una de ellas según la frecuencia que teníamos. Fíjense el efecto de cómo se desplaza hacia arriba y hacia abajo la central, que lo que vemos es un alargamiento de la lengüeta, porque recuerden esto, se va a desplazar 50 veces por segundo hacia arriba, 50 veces por segundo hacia abajo, entonces nuestro ojo no alcanza a detectar el desplazamiento, ve una deformación de la lengüeta, por el hecho de que nuestro ojo creo que no ve más allá de 20 cambios por segundo, acá tenemos 100 cambios por segundo, 50 hacia arriba y 50 hacia abajo, entonces tengan en cuenta eso y así se ve el funcionamiento de este instrumento. ¿Qué vemos? Magnitud, medida, frecuencia, nombre del instrumento, frecuencímetro. Tipo de escala es uniforme entre 45 y 55. Alcance de medición, entonces, la diferencia entre 45 y 55, 10 Hz. Principio de funcionamiento, lo tenemos acá representado, resonancia. Clase 1,5, quiere decir que cualquier lectura que yo tome entre 45 y 55 va a estar afectada de más o menos el 1,5% de 10. Principio de funcionamiento, dijimos resonancia, tipo de corriente, solo corriente alterna. Recuerden, los anteriores eran corriente continua y corriente alterna. ¿Por qué? Porque eran de hierro móvil. Este es de resonancia, la resonancia es solo para corriente alterna. Clase 1,5, posición de uso vertical, y no tiene indicada tensión de ensayo. ¿Por qué? Porque es un instrumento para 220 volts, entonces nunca se va a conectar a una tensión superior, entonces no hace falta otro dato más. ¿Alguna duda respecto de esto? Entonces, los despido hasta la semana que viene. Les agradezco la atención y la buena predisposición. Cualquier duda que tengan, la canalizamos a través del chat
del foro, como dijimos el otro día, y si no, en la próxima clase evacuamos todas las dudas que puedan llegar a surgir. Profe, me queda una duda, porque Sí, no lo dígame. vi en los ejemplos. Sí, Lo que es el alcance de sobrecarga, ¿puede sí. que no esté en todas las escalas que estuvimos viendo? No, ninguna de las que vimos tiene, tiene alcance de sobrecarga, pero en la guía de estudio que yo les he subido en el aula virtual para esta clase, que es una guía de preguntas que ustedes deberían ser capaces de responder si entendieron la clase, digamos, si entendieron la bibliografía, ahí van a encontrarse con un ejemplo de un instrumento que tiene alcance de sobrecarga, que es básicamente muy similar, vuelvo a compartir la pantalla, a este instrumento que tenemos acá, pero con la diferencia de que en ese instrumento lo que nos vamos a encontrar que, por ejemplo, va a tener acá una división adicional en donde, por ejemplo, nos va a aparecer un 1000. De la misma manera que entre 0 y 100 no tenemos subdivisiones, no tenemos ninguna entre 500 y 1000. ¿Para qué nos va a servir ahí? Para saber si el instrumento está con la aguja en esa posición, vamos a estar aproximadamente en 750 volts. No vamos a tener exactitud, no vamos a tener precisión, pero vamos a saber que estamos muy por arriba de 500, que es el fondo de escala útil del instrumento, básicamente. Bueno, en esa guía de estudios ahí tienen un instrumento con alcance de sobrecarga. Y la otra cosita que me quedó así dando vueltas de lo que habíamos visto antes cuando había preguntado sobre qué pasaba cuando había una escala uniforme. En una escala uniforme, si todo es alcance de medida, entonces tampoco se puede evidenciar el alcance de sobrecarga. No, exactamente. El alcance de medición, si es todo alcance de medición, no tenés ni alcance de sobrecarga ni base de la escala a no tener en cuenta, básicamente. Es la misma, digamos, a ver, corre con la misma suerte que el instrumento este que estábamos viendo recién de escala uniforme, en donde no tenés nada que descontarle ni por debajo ni por arriba a la escala, básicamente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, chicos, ha sido un gusto. Nuevamente, gracias por todo. Nos estamos conectando el próximo martes a las 21:30. Chao, profe. Profe. Gracias. Chao, profe, gracias.